Jacobo y Juan, le hacen una petición al Señor. Inicialmente esa petición fue hecha por la madre de Jacobo y de Juan. Más tarde la presentaron ellos mismos. Y es una prueba continua de esa idea que ellos tenían, ese pensamiento de un reino terrenal. Eso que se cruzaba por sus mentes con respecto a la obra de nuestro Señor Jesús. Ellos no entendían la naturaleza del reino, ni la dificultad inherente a lo que pedían. Vamos a leer lo que el Señor les va a enseñar aquí, y es de que el mayor, si alguien quiere ser el mayor, debe convertirse primero en siervo. Empecemos leyendo en Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, si ustedes le han prestado a estos versos que acabo de leer, observarán que primero se muestra como la petición de Jacob y Juan, y luego se presenta como la petición de la madre de ellos. Bueno, aquí no se nos dice cómo se llama la mamá de ellos, pero sí sabemos que el papá es Zebedeo. Jacobo y Juan son hijos de Zebedeo. Y con amor de madre por sus hijos, ella se acercó a Jesús en actitud de adoración, solicitando para ellos puestos importantes en su reino. Que uno se sentara a la derecha y que el otro se sentara a la izquierda. Aquí vemos que hay una ambición mundana de parte de los discípulos. Ahora, como dije hace un momento, hay una pequeña diferencia muy reveladora entre los relatos de este incidente por parte de Marcos y de Mateo. En Marcos son Santiago y Juan los que vienen a Jesús con esa petición. En Mateo es la mamá de ellos. Se sugiere que la razón para este cambio es que Mateo escribía 25 años después que Marcos. Y para ese entonces se le había colocado a los discípulos una especie de halo de santidad. Y Mateo no quería mostrar que Santiago y Juan habían sido culpables de ambición mundana. Así que coloca la solicitud en labios de la madre de ellos más que en los de ellos mismos. Puede que hubiera una razón muy natural para esta petición. Es probable que Santiago y Juan, que Jacobo y Juan fueran parientes cercanos de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, Mateo, Marcos y Juan nos dan la lista de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz de nuestro Señor. ¿Quién era esta mujer? Porque nos dice Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ya vimos que los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Ahora, ¿quién es esta madre? ¿Cómo se llama esta madre? Quiero colocarles la lista de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz de nuestro Señor.
Y ello nos va a permitir a nosotros inferir quién era la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27:56 dice, y préstenle atención, hermanos, para que pueda captar y al final inferir quién era la madre de Jacob y Juan. Mateo 27:56, entre las cuales estaban María Magdalena. Pero y repito, aquí se nos menciona el grupo de mujeres que estuvieron al pie de la cruz de nuestro Señor, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Que queremos saber quién era la madre de los hijos de Zebedeo, cómo se llamaba. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y Juan, en el capítulo 19, nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ustedes podrán observar que en todas las tres listas, Mateo, Marcos y Juan, aparece María Magdalena. María, la madre de Santiago, la madre de Jacobo y José, debe ser la misma María, mujer de Cleofas. Por tanto, la tercera mujer se describe de tres maneras diferentes. En Mateo 27 se describe como la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos la llama Salomé. Y Juan la llama la hermana de su madre. La hermana de la mamá de Jesús. Según esto, entonces, se nos dice, tomando como base estos tres grupos de Mateo, Marcos y Juan, que la mamá de Jacobo y Juan, en una se describe como la madre de los hijos de Zebedeo, en la otra como Salomé y en la otra como la hermana de la mamá del Señor. Eso quiere decir entonces que la mamá de los hijos de Zebedeo, su nombre era Salomé. Y ello también nos permite a nosotros inferir que Jacob y Juan eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Eran primos hermanos del Señor. Y puede ser que ellos creyeran que su parentesco con el Señor les daba derecho a un lugar especial en su reino. Por eso su mamá vino donde el Señor y le dijo, postrándose ante él, que permitiera que en el reino uno de ellos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, esto ilustra esta petición que le hicieron Jacob y Juan y que lo hizo también la mamá. Esta petición ilustra que los discípulos nada comprendieron de estas cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Acerca de la muerte del Señor, porque todavía estaban pensando en un reino terrenal. Y quizás esta petición fue motivada por un malentendido acerca del tipo de tronos en los que Jesús había prometido que se sentarían en la regeneración. Ya estudiamos nosotros este pasaje de que los apóstoles se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos tenían un concepto equivocado y el Señor les aclaró que no era en tronos literales aquí en la tierra. Y aunque entendían mal la naturaleza del reino, creían que Él era el rey, aunque malinterpretaron la naturaleza de su reino.
sí creyeron que él era el rey que Dios había prometido que se sentaría en el trono de David. Bueno, después de que ellos hacen entonces esta petición, y la hacen porque están equivocados con respecto, vuelvo y lo repito, a la naturaleza del reino. Puede que el mismo Señor nos dijo que el reino de Él no era de este mundo, que el reino de Él no consistía en comida o en bebida. El reino de Él era de naturaleza netamente espiritual. Sus discípulos estaban equivocados con respecto a ese reino. En Mateo 20, dice, Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Nuevamente, cuando Jesús preguntó si podían beber de la copa que él iba a beber o ser bautizados con su bautismo, ellos dijeron que sí. Ellos le dijeron, podemos. Una vez más, probablemente no entendieron en este momento que el Señor Jesús estaba usando figuras del vaso y del bautismo para referirse a sus sufrimientos, a su dolor y muerte. Cuando el Señor habló de beber del vaso, no estaba hablando de un vaso literal, estaba refiriéndose a los sufrimientos, el dolor y muerte que él iba a experimentar. Cuando habló aquí de ser bautizados, no habló del bautismo en agua para el perdón de los pecados, sino que aquí cuando usa el término bautismo, lo utiliza para referirse a sus sufrimientos, a su dolor y a su muerte. Beber el vaso significaba aceptar y soportar el sufrimiento por él. Es más, recordemos que Jacobo fue el primer apóstol al que ejecutaron. Hechos 12:2 nos dice que Herodes lo mandó decapitar. Para Jacobo, la copa fue el martirio. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Vemos entonces que ellos bebieron de la misma copa que bebió el Señor, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, la copa de la muerte. Mateo 20:23 dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. A pesar de su ignorancia de los sufrimientos reales que tendrían que soportar más tarde, los hermanos habían afirmado que podían beber del mismo vaso del Señor y ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado. Y Jesús explica que si bien la copa es para que la beban, el honor que pidieron de sentarse a la derecha y a la izquierda no era suyo el concedérselo. El honor de Dios es una cuestión no de nombramiento, sino de servicio. Los puestos de honor, de importancia, pertenecen a quienes guardan fielmente la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los otros discípulos cuando escucharon la petición que habían hecho Jacobo y Juan? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Las luchas comenzaron a surgir entre los apóstoles. Antes, recordemos, habíamos estudiado en lecciones anteriores que antes le habían preguntado a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos.
Y ahora parece que Jacobo y Juan se han adelantado a los otros 10, por lo que se sintieron movidos por celos e indignación contra los 2 hermanos. Jesús dice ahorita que aquellos que sirven y ministran a otros serán los primeros. Empecemos leyendo en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como pueden observar, hermanos, el Señor Jesús no reprende a sus discípulos, pero explica la diferencia entre los estándares humanos de grandeza versus los estándares de Dios. Les dice que los gentiles consideran grandes a los líderes que gobiernan a otros, pero Dios considera que los más grandes son aquellos que sirven a los demás. Y dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el gran ejemplo de servicio. Porque como él mismo lo declaró, no vino para ser servido, sino para servir. Unos días después de que había dicho esto, recalcó este punto de servir. No ser servido, sino servir. En Juan 13, en la noche en que fue traicionado, en la noche que instituyó su cena, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Si su maestro haría el trabajo de un siervo, sus discípulos también deberían humillarse para servirse unos a otros. Lo que Jesús requiere de sus servidores, lo que Jesús requiere de sus seguidores, lo cumplió él mismo. Él no vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, sino una cruz. Fue precisamente por eso, por lo que la gente religiosa de su tiempo no le pudo entender. A lo largo de toda su historia, los judíos habían soñado con el Mesías. Pero el Mesías con el que soñaban era siempre un rey conquistador, un poderoso caudillo que derrotaría a los enemigos de Israel y reinaría con poder sobre los reinos de toda la tierra. Aquí se demuestra la nueva grandeza del amor doliente y del servicio sacrificial. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús, hermanos, nos enseña cómo se obtiene la verdadera grandeza. No es un nombramiento que vendrá de parte de Dios, sino que nuestras acciones de servicio son las que van a determinar la grandeza en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.